Buenos días, compañeros. El tema que corresponde a la revisión de hoy es lesión renal aguda asociada a sepsis. Mi nombre es Kevin Navarro, residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. El docente a cargo de la ponencia es el doctor John Freddy Nieto Ríos, médico especialista, internista, nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la UdeA, perteneciente al grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. La hoja de ruta que seguiremos incluye unas definiciones, epidemiología, factores fisiopatológicos, prevención y tratamiento, en la cual pues abordaremos los temas de reanimación, selección de líquidos, vasoactivos y terapia de reemplazo renal. Y pues recordar que esta charla se realiza en convenio con la Universidad de Antioquia. Entonces, entre las definiciones, pues vemos que en el 2016 fue publicado en JAMA el tercer consenso, o el consenso que definió nuevamente la sepsis, en el cual tenemos las definiciones que manejamos en la actualidad, el cual define la sepsis como una disfunción orgánica que compromete la vida causada por una respuesta desproporcionada de un huésped a una infección, y pues que la podemos objetivizar con un cambio agudo en el score SOFA de mayor a 2 puntos, pues obviamente consecuente a una infección. Y pues, de igual manera vemos la clasificación CADIGO, la cual nos define y clasifica la lesión renal aguda según los valores séricos de creatinina o el gasto urinario, pues clasificándolo como estadio 1, aquella elevación de creatinina mayor a 1.5 veces la basal o un aumento de más de 0.3 miligramos decilitros en 48 horas, y pues el criterio para definir lesión renal aguda con el gasto cardíaco, con el gasto urinario sería menor a 0.5 mililitros kilo entre 6 y 12 horas. El estadio 2 pues sería una creatinina por encima de 2 veces la basal o un gasto por debajo de 0.5 mililitros kilo por más de 12 horas. Y pues finalmente el estadio 3, que sería una creatinina mayor a 3 veces la basal, un incremento por encima de 4 miligramos decilitros, la necesidad de diálisis o un gasto urinario menor a 0.3 mililitros kilo por más de 24 horas. Entonces, este fue el artículo, el paper publicado por el consenso, el cual pues, fue llamado sepsis 3, y pues, como comentaba anteriormente, la disfunción orgánica se puede identificar con un cambio agudo relacionado con una infección de al menos 2 puntos en la puntuación de la escala secuencial de la insuficiencia orgánica o SOFA, y este aumento de estos 2 puntos nos daría una mortalidad de aproximadamente el 10%. No siempre se tiene a la mano todos los parámetros que nos pide la herramienta SOFA, por lo cual pues tenemos 3 parámetros que nos son muy útiles porque se extrapolan o se relacionan con tanto el riesgo de mortalidad como de estancia prolongada en UCI en pacientes con sospecha de infección, y pues son criterios clínicos, como lo son una escala de Glasgow por debajo de 13 puntos, una presión arterial sistólica por debajo de 100 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria por encima de 22 respiraciones minuto. Y pues en esta diapositiva podemos ver como la evolución de lo que ha sido la definición y la clasificación de la lesión renal aguda, inicialmente con el grupo de iniciativa de calidad de diálisis aguda, que en el 2004 pues, nos clasificó la lesión renal aguda bajo unas siglas que pues, incluyen riesgo, injuria o lesión, falla, pérdida y enfermedad renal en estadio final. Posteriormente, en el 2007, se consideraron pues 3 ítems de esta clasificación, que serían el riesgo, la lesión y la falla, para incluirlos o para denominarlos en una clasificación por etapas, que serían 1, 2 y 3, y pues finalmente, hacia el 2012, se redefine y se clasifica la lesión renal aguda, como la conocemos hasta ahora, por la guía de práctica clínica de enfermedad renal, y pues en esta se enfatiza la evaluación del riesgo de la lesión renal aguda, al tiempo que pues amplía los criterios para incluir un aumento de la creatinina del 50% o más sobre la línea de base dentro de los 7 primeros días de la evaluación. Y pues en este cuadro, en esta tabla, podemos observar
precisamente estas tres clasificaciones, pues la inicial rifle en el 2004, la clasificación Akin y finalmente la CADIGO, que es la que manejamos en la actualidad. Pues también tenemos que tener en cuenta que gracias a las limitaciones de los métodos que usamos actualmente para el diagnóstico y la clasificación de la lesión renal aguda, como son la creatinina y el gasto cardíaco, que no son tan precisos, definitivamente hay una propuesta por actualizar, por reclasificar a la lesión renal aguda teniendo en cuenta todos los nuevos biomarcadores con los que contamos ya hace aproximadamente 10 años y pues esta es una de las propuestas, clasificar inicialmente la lesión renal aguda como sin cambios funcionales o sin daños cuando no hay marcadores de daños ni funcionales positivos, pues luego se pasaría a una etapa subclínica de la enfermedad donde hay daño pero sin pérdida de la función. También podemos encontrar una azoemia prerrenal en la cual vamos a encontrar pérdida de la función pero sin biomarcadores de daño y finalmente pues la lesión renal aguda intrínseca que sería la asociación de daño y pérdida de la función renal. Y pues aquí podemos observar los marcadores que ya previamente pues hemos mencionado en nuestras revisiones. Vemos los marcadores relacionados con el estrés celular como el TIM2 o el factor de crecimiento relacionado similar a la insulina, los marcadores de daño como el ENGAL, el KIM1 y pues ya marcadores de función como la cistatina C y la proencefalina. Y pues en esta imagen podemos observar la utilidad o el impacto sobre ciertas etapas en la evolución de la enfermedad, donde podemos aquí evaluar marcadores de estrés celular, marcadores de lesión, ya marcadores asociados con pérdida funcional y pues finalmente marcadores que nos hablan de recuperación renal. Ya entrando a la epidemiología de la lesión renal aguda asociada a sepsis, vemos que pues, se asocia la sepsis con hasta un 50% de lesión renal aguda y esta asociación tiene un impacto en la mortalidad, hasta 6 a 8 veces más. Los pacientes con sepsis que tienen lesión renal aguda se mueren en comparación con aquellos pacientes con sepsis sin lesión renal aguda. Y de igual manera hay una mayor mortalidad en pacientes con lesión renal aguda asociada a sepsis versus lesión renal aguda asociada a otra etiología. Entonces, pues sí es importante el contexto de la sepsis en la lesión renal aguda y viceversa. Existen ciertos factores de riesgo que nos aumentan la probabilidad de presentar lesión renal aguda asociada a sepsis y entre esos encontramos la enfermedad renal crónica, la diabetes mellitus, la hipoalbuminemia, la falla cardíaca y la hepatopatía crónica. Y pues en la tabla podemos observar cómo la lesión renal aguda pues presenta un OR de 18.3 para una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros minutos y como la diabetes mellitus pues posee un OR de 10.3 para el desarrollo de lesión renal aguda en estadio 3. De igual manera, también la hipoalbuminemia con un menor OR y pues de la misma manera la falla cardíaca y la enfermedad renal crónica relacionadas con pues un desarrollo de lesión renal aguda. Pues este es el Best Kidney, un estudio publicado en JAMA en el 2005 que pues intentó determinar la prevalencia de la lesión renal aguda en pacientes con UCI y pues caracterizar la etiología y la gravedad de la misma. Fue un estudio observacional prospectivo pues, que fue desde septiembre de 2020 hasta diciembre de 2021 en pues 54 hospitales de 23 países y incluyó pacientes de UCI que fueron tratados con terapia de reemplazo renal o que cumplieran al menos un criterio de lesión renal aguda. Entonces se recolectaron cerca de 30.000 pacientes y de estos 30.000 pacientes, 5.7% pues, presentaron lesión renal aguda durante su estancia en UCI, incluyendo 1.260 pacientes que fueron tratados con terapia de reemplazo renal.
Pues lo que mostró este estudio fue que claramente había una relación entre el choque séptico y la lesión renal aguda. Y pues fue el factor contribuyente más importante con cerca del 47.5%. También se evidenció que cerca del 30% de los pacientes tenían disfunción renal previa al ingreso. En cuanto a la dependencia de diálisis, la alerta hospitalaria fue del 13.8% para los pacientes pues, sobrevivientes. En esta tabla podemos encontrar también información recolectada por el Best Kidney, la cual nos muestra que en cuanto a las patologías médicas, las respiratorias, el trato respiratorio y las cardiovasculares fueron las que se presentaron con mayor frecuencia asociadas a lesión renal aguda. En cuanto a las quirúrgicas, pues cardiovasculares, y lo que comentaba ya previamente, la importancia del choque séptico como pues, uno de los principales factores contribuyentes para la lesión renal aguda. Vemos la importancia de hablar de este tema y radica en esto, una mortalidad general del 60%. Este estudio fue publicado en el 2007. También fue un estudio observacional prospectivo de pacientes críticos con lesión renal aguda y sepsis versus pacientes de lesión renal aguda sin sepsis. Se realizó entre septiembre del 2000 y diciembre del 2021, incluyó, pues también fue un estudio multicéntrico. Se recolectaron 1.753 países y pues aquí se consideró la sepsis como causa de la lesión renal aguda en 47.5%. La lesión renal aguda y la sepsis pues, se asociaron con una mayor alteración de la hemodinámica, mayor gravedad de la enfermedad, mayor necesidad de ventilación mecánica y pues también de terapia vasoactiva. Y en cuanto a la fuente de la sepsis, pues también encontramos una relación en cuanto a las causas torácicas infecciosas, ya sean neumonías, incluían emfiemas, y también causas intraabdominales que se llevan pues el grueso de la población relacionada con lesión renal aguda en pacientes sépticos, ya en menor medida pues causas endovasculares, hematológicas y urogenitales. Y en esta grupa de Kaplan-Meier vemos pues cómo los pacientes con lesión renal aguda asociada a sepsis pues presentaban una menor probabilidad de supervivencia. El FINAC Study fue un estudio prospectivo observacional, incluyó pacientes de 17 UCI finlandesas y pues tenía pacientes o fueron admitidos pacientes hospitalizados en UCI con una hospitalización en UCI mayor a 24 horas, ya sea pues, por emergencia o pues, de manera electiva, y intentaba evaluar incidencia, factores de riesgo y desenlaces de lesión renal aguda en UCI. Vemos que fueron incluidos 2.901 pacientes y de estos 2.900 pacientes, 1.141 presentaba lesión renal aguda, lo que correspondía a cerca del 40%. De este 40%, el 14% presentó lesión renal aguda en estadio 3 y de estos 272, es decir, casi el 10%, fueron llevados a terapia de reemplazo renal. Y pues en esta tabla los autores resumen los factores de riesgo asociados con la lesión renal aguda. Y pues podemos ver claramente cómo la sepsis grave, pues en ese momento era el término que se manejaba, la sepsis grave y la coagulación intravascular diseminada y la hipotensión pues, estuvieron bastante relacionados como factores de riesgo para lesión renal aguda. Pues lo que hemos venido mencionando en el transcurso de la charla. De igual manera, la hipovolemia, el bajo gasto cardíaco y los diuréticos se encontraron con una asociación positiva entre estos y la lesión renal aguda. Entonces, pues en esta gráfica podemos evidenciar la relación que hubo entre los pacientes que se presentaron con lesión renal aguda versus los que no, y pues la supervivencia acumulada. Y acá lo podemos ver pues separados separados por el estadio de la enfermedad renal, encontrando que pues todos los estadios de la lesión renal aguda se relacionan o se asocian de manera independiente con mortalidad a 90 días. La mortalidad hospitalaria fue del 25.6% y una mortalidad a 90 días de 33.7%.
Pues finalmente el PICARD, un estudio publicado en Estados Unidos, pues evaluó 618 pacientes en un estudio observacional multicéntrico donde pues intentó evaluar la incidencia y resultados asociados con la sepsis que se desarrolla pero posterior a la lesión renal aguda. Pues de estos 618 pacientes se tuvo datos sobre el estado de la sepsis en 611 y de estos 611, 174 tenían sepsis previo a la lesión renal aguda y se encontró que cerca del 40% de los pacientes desarrollaron sepsis con una mediana de 5 días después del desarrollo de la lesión renal aguda. Para pacientes con sepsis, pues que se desarrollaron después de la lesión renal aguda definitivamente fueron más altas que en los pacientes que no tenían sepsis, pero fue pues similar en cuanto a los pacientes que tenían sepsis previa versus sepsis posterior a la lesión renal aguda. Y pues ya hablando de la terapia de reemplazo renal, en comparación a los pacientes, pues los pacientes con lesión renal aguda que presentaron sepsis versus los pacientes sin sepsis, pues sí se demostró que requerían más terapia dialítica y es pues, lo que evidenciamos en esta gráfica. Entonces ya entrando a la fisiopatología como tal de la lesión renal aguda en el contexto de sepsis, pues vemos que aún no comprendemos completamente los mecanismos que llevan, mecanismos fisiopatológicos que conllevan a esta alteración. Sin embargo, tenemos claro que la lesión renal aguda por sepsis es diferente a una lesión renal aguda isquémica. Vemos que usualmente pues, en los estudios patológicos no se encuentra ni necrosis ni apoptosis y pues que sí hay un daño sobre las células tubulares. Existen ciertos fenómenos relacionados, digamos que interrelacionados con pues, todo lo que es el aspecto fisiopatológico de esta entidad y vemos entre estos la inflamación, anormalidades en la microvasculatura y una respuesta celular adaptativa a la lesión. En cuanto a la alteración de la microvasculatura, pues vamos a encontrar una lesión endotelial, va a haber adelgazamiento y pérdida del glucocálix, va a haber una alteración en la capacidad de formación en las células sanguíneas, activación de la cascada de coagulación con posterior depósitos de fibrina y pues un aumento de la permeabilidad capilar. Todos estos mecanismos celulares y moleculares en relación a pues, proceso inflamatorio en el cual vamos a encontrar moléculas asociadas a daño y a patógenos, además de citoquinas proinflamatorias que al atravesar el glomérulo van a producir una activación del epitelio tubular. Entonces es lo que podemos ver en la imagen, como a través del capilar peritubular va a haber un enlentecimiento del flujo sanguíneo relacionado pues con un aumento de la exposición a leucocitos activados, una disminución en el oxígeno, pues aumento en la circulación de DAMs y de PAMs y de otros mediadores inflamatorios y la relación que esto tiene con las células tubulares. De igual manera, como pues comentaba anteriormente, estas moléculas también pueden atravesar el glomérulo y van a crear una activación de las células tubulares. Y pues en cuanto a los mecanismos de adaptación, la célula intenta priorizar el consumo de energía y mantener la homeostasis intracelular, también pues mantener la función de las organelas, ya sea por autofagia o mitofagia, y pues una detención del ciclo celular y la replicación del ADN que pues en estos momentos lo utilizamos o nos puede pues servir como un indicador de estrés celular que puede ser medido por el TIM2 o por el factor de crecimiento similar a insulina, una proteína 7, que es pues, lo que conocemos como nefrocheck y que ya está disponible para el diagnóstico de la lesión renal aguda. Entonces, de alguna manera lo que busca la célula es una protección celular a expensas de la disfunción orgánica y pues de pronto esto es algo que explique que los pacientes con lesión renal aguda asociada a sepsis no presenten como tal necrosis o apoptosis de las células tubulares, la célula del epitelio tubular. Pues también hay un concepto importante que debemos manejar
pues para intentar entender todo lo que es la fisiopatología de la sepsis y es la disociación entre el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular, pues donde vemos que va a haber, pues, en el contexto de sepsis, una vasodilatación en la circulación renal y pues se va a presentar una lesión renal con un flujo sanguíneo normal. Pues estos cambios hemodinámicos finalmente son los que van a llevar a una disociación entre el flujo renal y la tasa de filtración glomerular y pues finalmente una mayor dilatación de la arteriola eferente que la aferente, disminuyendo de esta manera la presión de filtración glomerular y después lo que podemos ver esquematizado acá como hay un aumento del flujo renal, pero pues en realidad una disminución de la presión de ultrafiltración. Pues ya pues pasando a la parte de prevención y tratamiento, creo que es el ítem más importante en cuanto al enfoque para el manejo de esta enfermedad y definitivamente es la prevención, identificar pacientes que estén en riesgo de presentar una lesión renal aguda y pues protegerlo de todas estas cosas, de nefrotóxicos, pues intentar mantener un buen control de su diabetes, de la hipertensión, de falla cardíaca y pues intervenir de manera temprana con todos pues el armamento con el que contamos hasta ahora para la prevención del daño renal, que pues principalmente está relacionado con la terapia de líquidos, antibióticos y pues que más adelante ya trataremos. Entonces, en cuanto a la prevención y tratamiento, pues vamos a tocar la parte de la reanimación, selección de fluidos, de pues, los líquidos de reanimación, los medicamentos vasoactivos y la terapia de reemplazo renal. Entonces, en cuanto a la reanimación, vemos que la sepsis pues, se va a caracterizar por una falla endotelial con una pérdida del tono vasomotor y también de la función de barrera, lo que nos va a llevar a una disminución de la presión arterial media y un estado hipovolémico relativo que se va a reflejar en hipotensión. Además de eso, pues sobrecarga cardíaca con caída del gasto cardíaco, hipertensión venosa renal resultante y pues aumento de la resistencia y disminución de las presiones de perfusión renal. Inicialmente pues recomiendan un bolo inicial de líquidos de 30 cc entre las primeras 3 horas y pues posterior a esto una evaluación frecuente con medidas dinámicas para evaluar el estado de volumen del paciente y definir si requiere o no pues, más volumen. Entonces, pues como datos puntuales, se ha evidenciado que cada hora de retraso en el manejo con antibióticos incrementa el riesgo de lesión renal aguda un 40%. Pues también se evidenció por estudios recientes que la terapia guiada por metas no demostró beneficios en la sepsis, que pues la hidratación agresiva y el balance positivo no son beneficiosos, de ahí esa recomendación de iniciar con un bolo de líquidos y evaluar con medidas dinámicas el estado de volumen del paciente para definir continuar con la terapia de reposición hídrica o pues ser más controlado con ellas y pues el concepto de que las soluciones balanceadas parecen ser más benéficas que la solución salina normal. Entonces este estudio publicado en el 2006, evaluó pues, precisamente una estrategia conservadora versus una estrategia liberal en cuanto al manejo de líquidos durante 7 días en pacientes con SDRA. El desenlace primario era pues mortalidad a los 60 días y entre los secundarios se incluyó el número de días sin ventilador y días sin falla orgánica. Los pacientes en el grupo pues, conservador de fluidos tuvieron más días sin ventilador y más días sin UCI y además hubo una tendencia que no fue en realidad significativa, pero sí se marcó la tendencia que los pacientes pues en el grupo conservador de lesión renal aguda necesitaban menos terapia de reemplazo renal que los pacientes en el grupo liberal. Y es lo que vemos pues en esta imagen, la asociación entre pues, días libres de ventilador y pues acá esta asociación que no fue significativa, pero pues que sí hubo la tendencia de que los pacientes con la terapia conservadora necesitaban menos diálisis.
En cuanto a la selección de líquidos de reanimación, pues definitivamente evitar soluciones de almidón aumentan el riesgo de lesión renal aguda y de terapia de reemplazo renal. En cuanto a la albúmina versus las soluciones cristaloides, no se ha demostrado un beneficio significativo de la albúmina, pues además que es un medicamento costoso. Y, pues como comenté previamente, la evidencia apunta hacia el uso de soluciones balanceadas. Las soluciones hiperclorémicas pueden estar relacionadas con un aumento de la lesión renal aguda y de la mortalidad. Este es el SAFE Study, pues un estudio que comparó precisamente la albúmina versus la solución salina como líquido de resucitación en cuidado crítico, unidades de cuidado crítico. Fue un estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, con una N de 6.997 pacientes. Los pacientes fueron sometidos a reanimación con albúmina del 4% versus solución salina y pues el resultado primario era mortalidad por todas las causas a los 28 días. Entonces, en el grupo de albúmina, pues hubo 726 muertes, comparada con 729 muertes en el grupo de solución salina, lo que nos dio un RR de 0.99 con un intervalo de confianza que atraviesa la unidad, lo cual pues, nos dio una diferencia estadísticamente significativa entre estas dos estrategias. Tampoco hubo diferencias significativas entre los días de terapia de reemplazo renal y pues se concluyó que el uso de albúmina al 4% o de solución salina para la reanimación produce resultados similares a los 28 días y es lo que pues podemos observar aquí en la curva de Kaplan-Meier. El SMART fue un estudio que evaluó los cristaloides balanceados versus la solución salina en pacientes con enfermedad aguda, en pacientes críticos. Fue pues un ensayo sin cegamiento que fue pues aleatorizado, realizado entre 2015 y 2017, que incluyó 15.800 pacientes ingresados pues a la UCI. Se comparó, como comenté anteriormente, cristaloides balanceados, ya sea Harman o Plasma Light, versus solución salina normal. Se realizó un seguimiento de 30 días y evaluando un resultado primario compuesto de muerte, necesidad de nueva terapia de reemplazo renal o disfunción renal persistente. Entonces, en cuanto a pues, al desenlace primario, que era pues, el evento renal adverso mayor o importante, encontramos que los cristaloides balanceados pues, presentaron un 14.3% de los pacientes que se incluyeron en el estudio versus 15.4% de los pacientes con solución salina, con un OR de 0.91 y un intervalo de confianza hasta 0.99 que pues, no atravesó la unidad, por lo cual pues hablamos de una significancia estadística y pues la mortalidad hospitalaria a los 30 días fue del 10.3% en el grupo de cristaloides balanceados versus 11.1% en el grupo de solución salina. En cuanto a la incidencia de terapia de reemplazo renal, pues 2.5 en el grupo de balanceados y 2.9 en el grupo de solución salina, y en cuanto a la disfunción renal persistente, 6.4 y 6.6 respectivamente. Entonces, pues vemos que pues, si bien fue un estudio bastante criticado, pues lo que nos mostró, la tendencia que nos mostró fue a un mejor uso de los cristaloides balanceados. Inicialmente solución de Harman o Plasma Light en comparación con la solución salina normal, en la cual pues, se ha encontrado el riesgo de acidosis hiperclorémica. Y como comenté anteriormente, pues riesgo de lesión renal aguda también. Ya entrando pues al campo de los vasoactivos, encontramos que la norepinefrina es pues, el pilar de tratamiento de choque séptico, mostrando tanto capacidad para aumento de la presión arterial media como mejoría de la perfusión renal. No hay evidencias de pues, mayores efectos nefroprotectores entre un vasopresor y otro, y pues a pesar de pues, todos los beneficios de la norepinefrina, que es el pilar de tratamiento en casos de choque, vemos que podría empeorar la hipoxia medular y pues empeorar la disfunción renal a largo plazo. De ahí que pues haya sido importante buscar vasopresores que compitieran con la norepinefrina y evaluar pues mejores desenlaces.
Este es el BAST, un estudio publicado en el 2008 en el New England Journal of Medicine, en el cual pues se realizó un estudio multicéntrico aleatorizado, doble ciego, con pacientes en choque séptico que venían recibiendo un mínimo de 5 microgramos de norepinefrina por minuto. Se aleatorizaron a recibir norepinefrina de 5 a 15 microgramos minuto versus vasopresina 0.01, 0.03 unidades minuto, y pues se realizó en 27 centros en Canadá, Australia y los Estados Unidos. Se realizó un seguimiento por 90 días y el resultado primario era evaluar la mortalidad por todas las causas 28 días después del inicio de la perfusión. Se encontró pues que no hubo diferencias significativas entre los grupos de vasopresina y noradrenalina, ni en la tasa de mortalidad ni en eventos adversos graves. Y pues lo que sí, pues uno de los desenlaces que sí se encontró, si bien no era el desenlace primario, era que había cierto beneficio para la supervivencia en pacientes con sepsis menos grave que recibieron vasopresina. Entonces, aquí en la tabla podemos ver señalado pues su desenlace primario, que no logró la significancia estadística, pues tampoco la terapia de reemplazo renal, y pues finalmente lo que la vasopresina sí mostró en los pacientes con sepsis menos grave, con un beneficio en cuanto a la mortalidad 90 días. El VANISH Trial fue pues, un estudio, un ensayo clínico factorial, doble ciego aleatorizado, realizado en el Reino Unido entre el 2013 y 2015, que pues, incluyó 409 pacientes sometidos a pues, a 4 grupos, un grupo de vasopresina con y sin hidrocortisona y un grupo de vasopresina con hidrocortisona, un grupo de vasopresina con placebo, uno de noradrenalina e hidrocortisona y uno de noradrenalina y placebo. En cuanto a los resultados del estudio, pues no hubo tampoco diferencias significativas en la distribución pues de días libres de insuficiencia renal entre los grupos de vasopresina y noradrenalina asociados o no asociados a al esteroide. Y pues finalmente, en cuanto a las terapias de reemplazo renal, como comentamos previamente, pues hay 4 estudios que se han hecho esta pregunta de cuándo realizar o cuándo es más beneficiosa realizar la terapia de reemplazo renal. Vemos pues el AKIKI, publicado en el 2016, el cual evaluó 620 pacientes con enfermedad con lesión renal aguda en estadio 3, sometidos a una diálisis inmediata versus diálisis guiadas por criterios. Vemos que no hubo cambios o no afectó la mortalidad del inicio temprano o el inicio inmediato versus guiado por criterios, y pues lo que sí se evidenció fue una disminución del uso de terapia de reemplazo renal y tiempo hasta la diuresis en los pacientes con la diálisis inmediata. El estudio ELAIN, también publicado en el 2016, pues con una N más pequeña, 231 pacientes, pues que incluyó pacientes en estadio 2 o en GAL por encima de 150 nanogramos mililitros, sometidos a diálisis dentro de las primeras 8 horas versus pues diálisis 12 horas o dentro de las primeras 12 horas en pacientes que ya lograban un estadio 3, pues que como comentábamos anteriormente fue pues definitivamente el error más grave del estudio, un estudio que en general pues fue muy criticado, ya que pues obviamente los pacientes que eran sometidos a terapia de reemplazo renal con una lesión renal aguda menos grave, pues iban a tener mejores resultados al final del estudio. Este estudio, pues debido a eso, demostró una reducción de la mortalidad. El IDEAL, un estudio publicado en el 2018, incluyó pues, 488 pacientes, y estos pacientes pues sí eran pacientes sépticos con lesión renal aguda estadio 3 y fueron sometidos a una diálisis realizada dentro de las primeras 12 horas versus después de 48 horas, y tampoco encontró diferencias en la mortalidad. Finalmente, pues el START aquí, un estudio publicado en julio del año pasado, pues también intentó responder esta pregunta y si los pacientes se beneficiaban en contexto de lesión renal aguda de un inicio de terapia de reemplazo renal temprana versus tardía.
Entonces fue pues, un ensayo controlado, aleatorizado, en el que incluyeron pacientes críticamente enfermos con lesión renal aguda grave. El desenlace primario que buscaban era muerte por cualquier causa a los 90 días, y los pacientes fueron aleatorizados a pues, recibir una estrategia acelerada de terapia de reemplazo renal, es decir, 12 horas posterior a cumplir los criterios de elegibilidad para el estudio, o pues una terapia de reemplazo renal estándar, pues, idealmente logrando los criterios, pues idealmente seguida de los criterios que utilizamos pues, como pues, urgencia dialítica. Entonces los pacientes admitidos pues, los criterios de elección del estudio fueron pacientes adultos admitidos en UCI con lesión renal aguda, que fue pues considerada como un aumento de la creatinina basal con una creatinina en mujeres mayor a 1.13 miligramos decilitros, en hombres mayor a 1.47 miligramos decilitros, o un aumento de más de 0.3 miligramos decilitros en 48 horas. Y pues pacientes que hubiese evidencia de lesión renal aguda grave, la cual definieron como un aumento de más de 2 veces la creatinina basal, una creatinina por encima de 4 miligramos decilitro, o un gasto urinario menor a 6 mililitros kilo minuto en 12 horas. Entonces fueron aleatorizados 3.019 pacientes. De estos, pues incluyeron en el análisis por intención a tratar 2.927, y de estos 2.927, 1.465 pertenecieron al grupo de la estrategia acelerada y 1.462 en el grupo de la terapia estándar. Entonces, cerca del 96.8% de los pacientes de la estrategia acelerada recibieron terapia de reemplazo renal, y cerca del 61.8% del grupo de la estrategia estándar. Entonces, pues en cuanto a la mortalidad a los 90 días, se encontró que 643 pacientes, lo que corresponde a un 43.9% de la estrategia acelerada, y 639 pacientes, lo que corresponde a un 43.7% de los pacientes, o de la mortalidad a 90 días en pacientes en estrategia estándar. Entonces, entre los supervivientes a los 90 días se confirmó una dependencia continua de la terapia de reemplazo renal en el 10% de los pacientes del grupo de estrategia acelerada, y en el 6% de los pacientes del grupo de la estrategia estándar, es decir, 49 de 815 pacientes. Y en cuanto a los eventos adversos, pues ocurrieron en 346 de 1.503 pacientes, lo que corresponde al 23% de los pacientes del grupo de estrategia acelerada, y 245 de 1.489, es decir, 16.5% en pues los pacientes de la estrategia estándar. Entonces, pues en esta tabla podemos observar los resultados. Vemos cómo pues no hubo una diferencia estadística en cuanto al desenlace primario, que era muerte por cualquier causa a los 90 días, y en cuanto a un desenlace secundario importante, que era la dependencia de terapia de reemplazo renal, hubo un mayor riesgo asociado con aquellos pacientes que estuvieron en la estrategia de terapia de reemplazo renal acelerada. Y pues de igual manera, en cuanto a los desenlaces, pues en cuanto al análisis por subgrupo que se realizó, pues los autores del estudio definieron unos subgrupos previo al inicio del estudio, pues tampoco hubo una diferencia significativa entre el uso de una terapia, una estrategia acelerada de terapia de reemplazo renal, o una estrategia pues estándar, o la terapia que venimos utilizando usualmente. En cuanto a los eventos adversos, pues podemos evidenciar que sí hubo una mayor tasa de eventos adversos en cuanto a pues los pacientes sometidos a la terapia o a la estrategia acelerada de la terapia de reemplazo renal, y entre estos eventos adversos, la hipotensión y una disminución del fósforo mayor a 0.5 milimoles litros fueron pues los que determinaron principalmente estos eventos adversos. Finalmente, concluimos que en pacientes críticamente enfermos con lesión renal aguda, una estrategia de terapia de reemplazo renal acelerada o temprana no se asoció con un riesgo menor de muerte a los 90 días en comparación con una terapia estándar, pues lo cual
nos da luces para continuar pues, con la terapia de reemplazo renal guiada según criterios de urgencia dialítica. Finalmente, pues entender la lesión renal aguda como un continuo dentro de una enfermedad renal que va a incluir la lesión renal aguda hasta los 7 días, una enfermedad renal aguda entre 7 y 90 días y una enfermedad renal crónica cuando ya persiste el compromiso renal por encima de 90 días, y esto principalmente pues para guiarnos o para estimularnos a hacer un seguimiento activo de estos pacientes. Pues en cuanto a la relación con la sepsis, vemos que pues, los pacientes pueden tener una recuperación completa o una recuperación parcial que podría recuperar en esta etapa de enfermedad renal aguda, o que pues podría prolongarse hasta llevar a pues, una enfermedad renal crónica. Entonces, pues lo importante, digamos que de esta gráfica es estar atentos para un seguimiento adecuado de nuestros pacientes con lesión renal aguda lesión renal aguda asociada a la sepsis. Muchas gracias por su atención.